Este es nuestro segmento habitual de emisiones en tiempo real, el cambio climático específicamente en el Caribe, señales desde nuestra atmósfera, qué patrones se están modificando y cómo afecta al país, qué nos dicen los datos a largo plazo. Pero ¿quién va a responder? Nuestro profesor Luis Enrique Ramos Guadalupe. Bienvenido a su segmento de En Tiempo Real. Profesor, entre los temas de primer plano en los medios de comunicación están los que se refieren al cambio climático. De eso hemos hablado en otras emisiones, pero es un fenómeno que preocupa también a la humanidad desde que empezó a tener conciencia de sus efectos. Ahora, ¿qué diferencias hay entre cambio de tiempo o cambio en el clima? ¿Nos puede un poco que aclarar ¿Cómo esto? no? Es sencillo. El estado del tiempo es lo que está pasando en este momento. Si está lloviendo, si tenemos un día soleado, si el viento sube en velocidad, si tenemos mayor o menor humedad, eso es el estado del tiempo. El cambio del clima ya es un cambio a largo plazo. Cuando se extiende ese cambio, como por ejemplo puede ser el ascenso del nivel del mar, se extiende ya en un plazo de muchos años. Por tanto, para el estudio del tiempo, basta conocerlo ahora, para el estudio del clima hay que tener un intervalo de mayor extensión. ¿Es lo mismo decir variaciones del clima que cambios en el clima? No, la pregunta es importante, no es lo mismo. La variabilidad del clima puede darse en un intervalo de tiempo largo, pero reducido en el sentido a un año un poco más. Quizá a veces un plazo un poco mayor, digamos 10 años. Varían todos los años y varían cada década el número de frentes fríos, el número de huracanes. Pero el cambio climático se extiende mucho más en el tiempo. De hecho, se requieren observaciones seriadas durante 50 años, 100 años, 150 años para poder decir que ha habido un cambio en el clima. En el caso de nuestro país, profesor, ¿cuáles serían las consecuencias más significativas del calentamiento global? Hay varias, Mara. La primera está en la sequía, un evento que estamos sufriendo por esta época en el país. Las sequías ocurren con determinada regularidad, pero ¿qué está pasando? Que ahora las sequías son más frecuentes y se extienden más en duración en el tiempo. Ese es un cambio. El otro cambio importante no tiene que ver con la latitud de Cuba, pero repercute en Cuba. Es la fusión de los glaciares. Se derriten los bordes de los casquetes polares, los glaciares de montaña, y eso eleva el nivel del mar. Sí. Eso trae como consecuencia que un país insular como Cuba vea cómo sus terrenos costeros están amenazados. Se pierden lugares que hoy tienen asentamientos poblacionales y terrenos de cultivo. Esa es una cuestión importante. Y para citar un tercer ejemplo, lo tenemos en los huracanes. Siempre llaman la atención los huracanes. Sí. No hay una evidencia de que esté cambiando el número de huracanes por temporada, pero sí parece haber una tendencia en que aumenta el número de huracanes intensos. Es decir, los que tienen una categoría 3, 4 o 5. Y eso también, por supuesto, es un problema muy importante a tener en cuenta. Nos gusta tener también información de ciertos datos, profesor. ¿Desde cuándo se investigan en Cuba los fenómenos o eventos relacionados con el cambio climático? Bueno, en 1991, por ejemplo, se comenzó a estudiar por la Academia de Ciencias de Cuba, entonces no existía nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el cambio climático con una comisión nacional. Pero en 1992, en junio de 1992, la Organización de Naciones Unidas convoca a la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo, mejor conocida como Cumbre de la Tierra, se efectuó en Río de Janeiro, en Brasil. Y ahí Fidel hizo un discurso especialmente dirigido al mundo, en un contexto peculiar. Se había derribado el muro de Berlín, había desaparecido prácticamente el campo socialista allá, se había terminado recién la guerra en el Golfo y en medio de ese contexto histórico Fidel llama la atención sobre el medio ambiente. Eso trajo como consecuencia poner en contexto lo que era el cambio climático para los países del tercer mundo y no para las grandes potencias mundiales que en ese momento tenían la hegemonía. Eso trae como consecuencia que en Cuba, en 1994, se publica un libro titulado El clima de Cuba, y en 1997 se publique los estudios sobre la variabilidad y el cambio climático en Cuba, un estudio que llevó adelante el Instituto de Meteorología con otras instituciones. Después tenemos ya las comunicaciones nacionales, el panel intergubernamental de cambio climático, que lo hace Cuba periódicamente, los estudios del medio ambiente cubano,
Y finalmente todo esto se pone en un contexto mayor en lo que conocemos como Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático o Tarea Vida, que lidera el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Precisamente para cerrar el tiempo en contexto, usted tiene una propuesta muy especial a propósito de la fecha importante que estamos pues rindiéndole también homenaje a nuestro comandante en jefe en su 99 aniversario. En este contexto, un fragmento de aquel histórico discurso pronunciado por Fidel hace 33 años, donde expuso, como bien decías, profesor, como el uso irracional de los recursos naturales por los países altamente industrializados ha potenciado también la pobreza en los países del tercer mundo, además amplificando los cambios en el clima. Agradecida en nombre de nuestro equipo de trabajo. Absolutamente, soy yo el agradecido. Buenas tardes. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las 2/3 partes de los metales y las 3/4 partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas, con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias.